tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este ciclo sobre ¿es la pandemia un castigo? Y con la conferencia que esta tarde nos va a impartir don Lucas Butch y que cierra estas tres conferencias, estas tres sesiones en las que de una forma o de otra, bueno, pues hemos tratado de descubrir o de ver, de investigar, de trabajar, de adentrarnos, de conocer, ¿no? de preguntarnos algunas cuestiones vinculadas a los momentos críticos en la humanidad desde un punto de vista filosófico, antropológico e incluso con algún toque histórico. Como historiadora, qué duda cabe que yo las palabras que pueda decir para cerrar este ciclo, en el que desde luego que sin los alumnos, sin ustedes no podría haber sido realidad, pues me retrotraigo a los tiempos que yo conozco, que son los tiempos de la pandemia de la peste bubónica del siglo XIV, donde en el imaginario colectivo de esas comunidades se desataron muchísimas mitos y muchísimos elementos que arraigaron en el imaginario popular y que hoy han quedado pues, en nuestra civilización, ¿no? Como que una enfermedad va asociada al mal, una pandemia también, a un castigo divino, y donde los 4 jinetes del Apocalipsis eran parte casi de la iconografía de esas gentes en el día a día. Y una pandemia, desde luego, que afectó de una forma pues, mucho más intensa en la salud de una población que mermó en un tercio, en Europa Occidental, que es el ámbito en el que podemos conocer más o menos esos datos, ¿no? Entonces, de esta forma, en definitiva, lo que estos, así, pues, desde el punto de vista del medievalismo y del ámbito de una vista a la peste negra, es lo que de una forma o de otra este ciclo de 3 conferencias, bueno, pues vienen un poco a ilustrar lo que es la limitación humana, ¿no? La limitación humana, el mal, qué es el bien, la presencia del bien. En su día nos ilustró el doctor Agustín Echevarría, en la segunda sesión la doctora Montserrat Terreros. Y en definitiva, bueno, pues lo que supone mostrar lo peor o las dificultades dentro de la humanidad, porque no solo en cierta forma afectan a lo que es el hombre, sino que afectan a lo que es la proyección de su humanidad, ¿no? Entonces, en este caso, cierra el ciclo pues, una conferencia del doctor Butch sobre COVID-19, castigo o misericordia, ¿no? Entonces, cuando la recreaba y veía y recordaba el título, ¿no? Para preparar estas breves palabras, pues, hombre, yo creo que va a sacarlo el lado positivo, porque no hay nada como ponerse de frente de un investigador joven, como es el doctor en teología, don Lucas Butch, cuyos títulos de sus libros, pues lo único que transmiten es bien, optimismo, etcétera, etcétera, y que nos ponen, bueno, pues ante los escenarios, ¿no? De cómo él ha trabajado, de lo que es un panorama positivo en la historia de la humanidad y la historia de la Iglesia, con esas colaboraciones en los nuevos escenarios de la nueva evangelización, una perspectiva cultural cristiana, pero los más, quizá, que los que le conocemos son por sus libros de divulgación, ¿no? Es decir, con ese ¿Por qué sonríes siempre?, ¿no? Una decisión original, o casarse por la Iglesia, y luego Atrévete a soñar. Entonces creo que la verdad es que sus aportaciones van a ser muy bien recibidas en este ciclo que cierra esa pandemia, esa pestilencia, ¿no? Ese asomarnos a esas ventanas que nos han abierto los distintos investigadores de una forma muy creativa y, bueno, pues darle voz a que nos cuente si podemos sonreír ante la pandemia, ¿no? Si es una decisión original seguir sonriendo ante la pandemia y si podemos seguir soñando en tiempos de pandemia, ¿no? Un poco parafraseando los títulos de sus libros, y le cedo la palabra agradeciéndole que esté con nosotros esta tarde, en la que seguro que vamos a aprender mucho, de la mano también luego de las preguntas, ¿no? Que moderará nuestra alumna Lirius, y del debate que se pueda abrir. Entonces, pues muchas gracias, le cedo la palabra y bueno, a ver qué nos cuenta, ¿no? Muchas gracias. Pues muchas gracias, Julia, por la presentación, Javier por la invitación y a todos. Yo voy a aprovechar la distancia y que estoy un poco trabajado
La verdad es que en la presentación ya me has dado una sugerencia de sesión que, claro, no es la que yo había preparado. Entonces tengo la posibilidad de lanzarme al vacío o seguir lo que tengo. Voy a seguir lo que tengo, si no os importa. No pude venir a la primera sesión, sí pude venir a la segunda. Y salí con muchas ideas, ¿no? Venía con un poco de miedo porque digo, bueno, hablas el último y llega un momento que ya quizá no hay tantas cosas que decir, ¿no? Pero sí que hay cosas que decir. Realmente, como dijo la doctora Herrero y por lo que ella comentó, había dicho también el profesor Echevarría, el mal es un misterio. El mal radical es un misterio en el sentido de que no podemos comprenderlo. Se escapa a la lógica. Y eso es algo que está en los evangelios, cuando le hablan, por ejemplo, a Jesús de unos galileos a los que han condenado a muerte y han mezclado su sangre con la sangre de los sacrificios paganos, lo cual para un judío era tremendo, porque la sangre era el lugar de la vida y por lo tanto era una cosa sagrada. Entonces, que la sangre sagrada se mezcle con sangre de sacrificios es una aberración. Y le preguntan, ¿no?, por esta gente, y el Señor Jesús les dice: ¿pensáis que aquellos galileos son más pecadores que vosotros? No, os digo. Y lo mismo cuando ven un ciego de nacimiento y le preguntan: ¿quién pecó, él o sus padres? Es decir, está muy enraizada en el ser humano la creencia de que el mal que sufrimos responde a un mal que hemos cometido. En realidad, la cuestión del sufrimiento tiene como dos dimensiones, ¿no? Una es el origen del mal, es decir, por qué sufrimos, y en el plano netamente existencial, por qué yo tengo que sufrir esto. Y ahí es donde se plantea la cuestión. Bueno, ¿qué he hecho mal para sufrir esto? Necesito buscar una causa, algo que justifique, ¿no?, que haga razonable que ahora esté sufriendo. ¿Sí? Si me traen aquí una caja de bombones y me los como todos y esta noche no puedo dormir, bueno, pues ya sé por qué es, ¿no? En cambio, si yo como mi régimen de verdura hervida y esta noche tengo mal la tripa, pues digo, ¿qué he hecho mal? ¿No? ¿Qué he hecho mal? Se supone que me estaba portando bien. Pero hay otra dimensión, que es la del sentido, la del horizonte que se abre, la de la dimensión futura, el después del sufrimiento. Vamos a centrarnos primero en el origen. Y esto, claro, todo este tema del ciclo y concretamente el tema de esta sesión, siempre presupone que no hay un origen personal en el asunto del COVID. ¿Sí? Porque si fuera verdad que respondiera a unos actos de ciertas personas, pues ya sabríamos dónde está el origen. La cuestión es que presuponemos que no ha habido ese factor personal, que luego habría que ver si luego lo ha habido en el agravamiento de la situación, por ejemplo. Eso es otra cuestión, ¿vale? Yo ahí no voy a entrar. Me voy a quedar con el tema del origen. Insisto, la gran cuestión es, puesto que el sufrimiento es personal, también el origen debería ser personal, ¿no? Y ahí hay una idea que es la de la justa retribución, que es fundamental para nuestra cultura, fundamental para el obrar moral humano. Para actuar bien, necesito creer que el que obra bien recibe bien y que el que obra mal recibe mal. Esto lo necesitamos para dirigir nuestro actuar y es una de las... Ya no me sale, pero bueno, es una de las ideas que para Kant regulan la moral. Sí, la justa retribución. Claro, ¿qué sucede cuando observamos en el mundo el sufrimiento de los inocentes? ¿Qué sucede cuando vemos niños, que es quizá el caso más paradigmático, que sufren? Porque un niño no ha hecho nada malo. Cuando sufre alguien mayor, pues siempre podemos decir, bueno, algo habrá hecho. Yo no sé lo que es, pero algo habrá hecho. Es lo que pasa, por ejemplo, en el libro de Job, en la escritura, ¿no? Job es un hombre justo, sufre una gran calamidad y van sus amigos y le dicen, vamos a ver, Job, con lo que te queremos, pero algo habrás hecho. Mira a ver
porque algo habrás hecho. Y Job se revela, ¿no? Claro, si no hay justa retribución, se cae todo. Se cae el valor de la verdad, se cae el valor del bien, cae el valor de la belleza. Y por eso gran parte del pensamiento y de la cultura de la segunda mitad del siglo XX está marcada por la experiencia de Auschwitz. Y surge la palabra, la pregunta, ¿es posible escribir poesía después de Auschwitz? ¿Qué sentido tiene cantar la belleza cuando la realidad del mundo es cruel? O la pregunta de otro autor conocido, ¿es posible hacer filosofía después de Auschwitz? Esa pregunta permanece ahí. Yo he traído aquí las palabras de Benedicto XVI, que además de ser romano pontífice, es un pensador pues bastante importante en el siglo XX y que por ser alemán tiene una gran sensibilidad ante la cuestión de Auschwitz, ante la cuestión de lo que sucedió en esos años, del 39 al 45. Y cuando visitó Auschwitz, dijo, ¿cuántas preguntas se nos imponen en este lugar? Siempre surge de nuevo la pregunta, ¿dónde estaba Dios en esos días? ¿Por qué permaneció callado? ¿Cómo pudo tolerar este exceso de destrucción, este triunfo del mal? Nos vienen a la mente las palabras del Salmo 44, la lamentación del Israel doliente. Tú nos arrojaste a un lugar de chacales y nos cubriste de tinieblas. Por tu causa nos degüellan cada día. Nos tratan como a ovejas de matanza. Despierta, Señor, ¿por qué duermes? Levántate, no nos rechaces más. ¿Por qué nos escondes tu rostro y olvidas nuestra desgracia y nuestra opresión? Nuestro aliento se hunde en el polvo, nuestro vientre está pegado al suelo. Levántate a socorrernos, redímenos por tu misericordia. Y un poquito más adelante decía, nosotros no podemos escrutar el secreto de Dios. Esa es la cuestión, ante el problema del mal, ante el problema del sufrimiento de los inocentes, nos estamos plantando ante un misterio del que no tenemos respuesta. Una posible respuesta es caer en el cinismo y entrar en la lógica del poder, de la dominación, de la violencia. Decir, señores, la realidad es así, la realidad está guiada por mecanismos de poder, lo mejor que podemos hacer es dedicarnos a tener más poder que los demás. Pero hay otra posible respuesta. Seguía Benedicto XVI, solo vemos fragmentos y nos equivocamos si queremos hacernos jueces de Dios y de la historia. En ese caso no defenderíamos al hombre, sino que contribuiríamos solo a su destrucción. No. En definitiva, debemos seguir elevando con humildad, pero con perseverancia, ese grito a Dios. Levántate, no te olvides de tu criatura, el hombre. Hay una opción que es pensar que efectivamente el mundo humano se reduce al poder, a la dominación y, en último término, a la violencia. Hay otra respuesta que consiste en sostener lo contrario, que es que el mal no tiene la última palabra. Pero ante eso estamos ciegos. No hay respuesta razonable, o puramente racional, mejor dicho. No hay una justificación meramente racional de ese asunto. Y aquí entra lo que el otro día nos decía la profesora Herrero, ¿no? Lo que podemos hacer es ver qué han dicho los dioses. ¿Qué han dicho los dioses? Toda cultura se basa en unos relatos de origen, bueno, más o menos indeterminado. En algunos casos es un origen determinado porque se ha buscado crear esos relatos, ¿no? Pero en el caso de las culturas antiguas no se sabe cuál es el origen. Y lo que pretende la teología es que algunas de esas historias tienen un origen directamente en Dios, que es lo que se llama la revelación divina. Y por lo tanto, si no queremos caer en el cinismo, si pensamos que es posible otra respuesta, podemos acudir a la revelación divina y decir, ¿qué dice esa revelación? Independientemente de que uno sea creyente o no, puede escuchar el mensaje de esa revelación y ver si le parece relevante o no relevante. Y lo que tenemos en la revelación cristiana es a un Dios
que se acerca al hombre. Ya en la revelación judaica, ya en lo que se llama el Antiguo Testamento, en los libros primeros de la Biblia, aparece esa imagen del Dios que se acerca, del Dios al que le importan los hombres, del Dios que llama a los hombres a una vida renovada. Y en la revelación plena que se da en Jesucristo y que resume y plenifica la revelación de los libros anteriores, lo que vemos es un Dios que no solo se acerca al dolor, sino que lo asume, que lo sufre él mismo. Y no solo sufre, no solo asume el dolor, sino que además asume el dolor más absurdo, porque decide ser el inocente que muere injustamente. Y ese es el mensaje de la cruz. Otro día también pues, nos hacían caer en la cuenta de los crucifijos que hay en las aulas y que ahí parece que está en aquel rincón. Y ese es el mensaje. Dios está cerca de los que sufren. El mal no tiene la última palabra. Por lo tanto, ¿se puede decir que sea un castigo? Bueno, lo que tenemos de momento es a Dios que se acerca al hombre, que se hace hombre y que de ese modo le revela al hombre, por una parte, el sentido del sufrimiento. Y ahí muchos autores se han fijado en la palabra que pronuncia el juez romano sobre Cristo cuando lo presenta después de castigarlo brutalmente, lo presenta ensangrentado delante del pueblo que lo quiere condenar a muerte y les dice, ecce homo, aquí tenéis al hombre. Puede ser simplemente una cosa, la cosa banal de decir, este es el hombre que me habéis traído, ¿qué os parece? Ya con esto vamos bien. Pero tiene un sentido más profundo. Este es el hombre bajo el peso del mal. Eso es una revelación. Y lo mismo vemos en textos más antiguos, porque lo llamativo es ver que hay libros antiguos en la Biblia que ya hablan de esa figura. Y entre ellos hay unos textos de un profeta que se llama Isaías, que recoge la figura del siervo doliente, alguien que es fiel a Dios, que es un siervo de Dios y que sufre. Lo cual para la mentalidad religiosa humana es un absurdo, porque en principio, si yo estoy bien con Dios, Dios me trata bien, y si estoy mal, me trata mal. Eso está así, digamos, es mentalidad religiosa, ¿no? Es lo mismo que nos lleva a pensar, ¿qué he hecho yo? ¿Por qué me pasa esto? O lo mismo que nos lleva a pensar que si me están yendo mal las notas, es que tengo que rezar más. Bueno, no digo que no, pero quizá también tienes que estudiar más, ¿no? Pero nosotros lo conectamos directamente con eso, es parte de la mentalidad religiosa, la retribución. Pues dice, fue herido por nuestras faltas, molido por nuestras culpas, soportó el castigo que nos regenera y fuimos curados con sus heridas. La idea es que nuestro castigo pesó sobre él. Hay un castigo que se esconde en el mal, pero hay alguien que lo ha llevado por nosotros. Y nos hace ver al mismo tiempo la gravedad del mal, que es capaz de romper, de desgarrar la humanidad. La imagen del ecce homo, del Cristo destrozado por los latigazos, pues indica, revela el estado del hombre ante el mal. En segundo lugar, nos revela la cruz de Cristo y Cristo, la voluntad divina de acercarse al hombre. De acercarse al hombre y de acompañarlo. Por eso Ratzinger en Auschwitz lee al final unos versículos del Salmo 23, el del buen pastor. Si camino por valles oscuros, nada temo porque tú vas conmigo. Dios quiere acompañarnos a la plenitud de la vida atravesando la muerte, atravesando el dolor, atravesando lo que es más oscuro en la realidad creada. Y en tercer lugar, Cristo revela el cómo se vive el sufrimiento. Aquí, en el mismo texto de Isaías, un poquito más adelante, dice, el Señor quiso quebrantarlo con males. Si se da a sí mismo en expiación, verá descendencia, alargará sus días, su mano ejecutará el designio de Yahvé. Le promete bienes al que está muriendo. Y Jesucristo revela así que la muerte no tiene la última palabra.
Entonces hay tres actitudes que pienso que están en la revelación que hace Cristo y que tienen que ver con el horizonte que nos abre. De momento, antes he planteado que está la cuestión del origen, la cuestión del horizonte, ¿sí? He dicho que me iba a meter al origen, pero enseguida hemos llegado a un callejón sin salida y acabamos viendo el horizonte. ¿Qué camino se abre? Pues se abre un camino que se puede caracterizar de muchas maneras, pero yo aquí lo hago con tres actitudes. 4. Primera, la confianza. Es decir, la actitud de Cristo al sufrir un castigo injusto es de confianza. ¿Confianza en quién? En Dios. En que su Padre no le abandona, en que puedo confiar en ti. O, como nos decía el otro día también la profesora Herrero, Dios proveerá. Es lo que decía Abraham, ¿no? Parece absurdo y parece que no provee. Y de hecho, cuando Cristo está en la cruz, lo que le dice la gente que le ha condenado es: si es el Hijo de Dios, que baje, que llame a Dios y que le salve. ¿Qué nos enseña Cristo? La confianza. ¿Qué nos enseña también? La compasión. El hecho de que Dios es compasión, Dios es misericordia. Porque Dios es el amor que se acerca al que sufre. El amor que sufre con el que sufre. Y esto se ve en la cruz misma, con el diálogo que tiene con el que está condenado con él, con el buen ladrón, pero se ve también en su relación con otros enfermos. Y lo tercero que enseña es la proexistencia. Es decir, Cristo da la vida. ¿Y qué sentido tiene eso? Para darnos vida. Cristo da la vida para que vivamos. Lo va a decir un tiempo más tarde en San Pablo. Dice: a Cristo, que no conoció pecado, era inocente, lo hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a ser justicia de Dios en él. Nos enseña que el camino para alcanzar la vida es dar vida. Y nos enseña también, por lo tanto, que la plenitud de la vida humana pasa por este dar vida. Y eso se manifestará también en otras enseñanzas. Por ejemplo, el mandamiento nuevo que se llama el amaos unos a otros como yo os he amado. Del mismo modo que yo he dado la vida para daros vida, vosotros dad vuestra vida, gastad vuestra vida en daros vida. Bien. ¿Qué pasa con la cuestión del origen? Hay una tentación, ¿no? Que es decir, bueno, como es un misterio, pues nos olvidamos, ¿no? El origen del mal, pues tampoco, no lo pienses, ¿no? Prohibido pensar. Yo tengo que decir que cuando me he encontrado con alguien que me ha dicho no pienses, me he desazonado un poco, siempre, ¿no? Y cuando me lo ha dicho alguien del ámbito universitario ya me derrumbo, ¿no? Porque, bueno, pues ya si aquí no pienso, ¿ya dónde pienso? ¿No? Bueno, es todo lo contrario. Vamos a pensarlo. ¿Cuál es el origen del mal? El otro día, la doctora Herrero, y en esto, pues, me quitó parte de lo que yo iba a decir, aunque en realidad lo vamos a completar, o sea que está muy bien. Hacía ver cuál es el origen del mal en esa revelación de la que habla Cristo. Dentro de esa revelación que decimos los cristianos que es divina, ¿qué origen tiene el mal? Y la respuesta que da esa revelación es la misma que dan las otras culturas o no. Como ella hizo algunos comentarios de culturas antiguas, yo dije, bueno, este es un tema que claramente hay que preparar un poco. Y entonces he hecho algo que tendría que haber hecho hace tiempo, que es sacar de la biblioteca el Enuma Elis y algunos relatos babilónicos de la creación del mundo, que yo no lo había leído. Y efectivamente tiene puntos en común el lenguaje de los mitos babilónicos con el lenguaje bíblico, pero tiene puntos radicalmente distintos. Voy a leeros simplemente un fragmento breve de un mito bilingüe de la creación del mundo, bilingüe porque es sumerio y acadio, y lo voy a leer en castellano, me perdonaréis. Dice el mito: en Uzumúa, que es un lugar, el vínculo del cielo y el infierno. Uzumúa sí es un lugar de una ciudad central en Babilonia donde, bueno, sabéis vosotros más que yo, pero donde se pensaba que era el punto de unión del cielo y el infierno. Pues en Uzumúa, el vínculo del cielo y el infierno, tenemos que degollar a los dioses Aya.
Con su sangre crearemos a la humanidad. Que las obligaciones de los dioses sean las obligaciones de los hombres. En todos estos mitos que tienen que ver con la serie de Marduk como el dios que toma el poder absoluto, el origen del ser humano está, por una parte, en una lucha original de los dioses. Además es bastante gracioso. Yo vivo en un colegio mayor y yo he vivido lo que cuenta el Enuma Elis, que es que a los dioses ancianos les molesta el ruido de los dioses jóvenes y entonces quieren matarlos, ¿no? Ese es el origen del mundo según el Enuma Elis, ¿no? Y bueno, pues ya se ve que en el origen del mundo hay un choque generacional. Eso dice el Enuma Elis. Hay una lucha a muerte. Hay muerte, hay un crimen. Marduk es el que mata a uno de los dioses superiores a él y del cadáver de ese muerto crea al ser humano. Bueno, moldea al ser humano. Bueno, en realidad moldea la tierra entera. Y hay una lógica de fondo de dominación. ¿Por qué crean los dioses al hombre? Para que trabaje y él pueda descansar. Y los dioses puedan descansar. Es una lógica de dominación y en el fondo de esclavitud. Que las obligaciones de los dioses sean las obligaciones de los hombres. Claro, ¿cuál es el lenguaje de la Biblia? El lenguaje de la Biblia es el del único Dios que crea con la palabra, que crea escalonadamente, que crea separando, y en eso el lenguaje es cercano al de los mitos babilónicos, pero que al término de cada día de la creación afirma: y vio Dios que era bueno. Y al crear al hombre y la mujer, lo que afirma, y cerrar el ciclo de la creación, dice: vio Dios que era muy bueno. Por lo tanto, es una creación en la que ciertamente hay contrastes, en la que hay que introducir límites, pero en la que la fuerza que la mantiene unida es una fuerza de armonía, no de lucha. Y la fuerza que la dinamiza es el servicio. Cuando el hombre es creado para trabajar la tierra, en el segundo relato de la creación, el verbo que utiliza en hebreo se traduce realmente por servir a la tierra. La visión original del trabajo es servir a la tierra, mantener, cuidar el orden bueno puesto por Dios. Y el matrimonio, el origen de la primera pareja humana, está unido por el vínculo del reconocimiento del otro, la afirmación del otro y el vivir con y para el otro. Ese es el designio original. Lo que sucede que, como veíamos la semana pasada, después de esos relatos de la creación se introduce el relato de la tentación y del primer pecado. Donde una criatura, la serpiente, introduce la sospecha, introduce la desconfianza y se genera la primera ruptura. Por lo tanto, lo que era armonía se transforma en ruptura y lo que era servicio se transforma en fuerzas de dominación. Y es donde entra la idea de que incluso la relación entre varón y mujer estará marcada por la dominación. Pero eso, para la revelación cristiana, es un fruto del mal original, no de Dios. ¿Qué pasa entonces? Que el mundo, en las maldiciones que lanza Dios al final de ese relato, el mundo queda de la parte de la maldición. Dios maldice a la serpiente, Dios maldice a la tierra. Y la tierra queda en manos del maligno, del tentador, del que se llamará en el Nuevo Testamento el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo. No sé si habéis leído un libro de C.S. Lewis que se titula Lejos del planeta silencioso. Si os suena. ¿Os suena? Cero. Bueno, algunos sí. Bueno, pues Lewis toma ahí muchas cosas del imaginario propio de los primeros siglos de nuestra era, del imaginario de los primeros cristianos, y uno de ellos era la idea de que cada planeta, cada nación, y él lo aplica luego a cada planeta, tiene un ángel propio. Y claro, los ángeles cantan gloria a Dios, y por lo tanto, de todos los planetas, de todo el universo, se alza hacia Dios una gran sinfonía. De todos los planetas menos de uno, de la Tierra, que es el planeta silencioso. Porque el ángel de la Tierra es este personaje del tercer capítulo de Juan.
Por lo tanto, lo que explica la revelación cristiana es que el mundo ha quedado en manos de ese maligno. Y por eso pienso que, ya aterrizando un poco el discurso, podríamos pensar también cómo estaba el mundo antes de la llegada del COVID. ¿Cuáles son las fuerzas que movían a nuestros contemporáneos? Que nos mueven a veces también a nosotros. Es decir, ¿nos mueve habitualmente el servicio, la afirmación del otro, o nos mueve más la propia afirmación y por lo tanto el dominio sobre el otro? ¿Qué lógica reina en nosotros? ¿La lógica original, la lógica de Dios, del Dios de la revelación, o la lógica del tentador? Y si uno estudia un poco cómo ha ido la cosa del COVID, ¿no? en estos tiempos, pues lo ve también, ¿no? Las actuaciones humanas, ¿qué tipo de actitudes las guía? Hemos visto actos de servicio, actos de entrega, hemos visto actos de mezquindad, hemos visto todo, ¿no? Bien, con esto me acerco ya hacia el final y vuelvo a preguntar, ¿es un castigo? Es decir, en el origen del COVID hay un castigo, hay una salida fácil que es decir, Dios no castiga, Dios es bueno. Es decir, no, el castigo es de la naturaleza. Como si Dios no pudiera hacer nada de la naturaleza. Es decir, esa es la solución fácil, ¿no? Resuelves el problema eliminando el problema. Se acabó. Claro, en realidad, si uno toma la escritura, hombre, otra cosa no, pero castigos hay, ¿no? Es decir, el diluvio, hombre, vamos a ver. Algo de castigo tiene, ¿no? Sodoma y Gomorra, vamos a ver. Algo de castigo ahí hay, ¿no? Moisés, el Mar Rojo, vamos a ver. Yo diría que hay castigo. Y uno podría decir, bueno, pero en el Nuevo Testamento no hay, ¿no? Sí que hay, sí. Jesús profetiza la ruina de Jerusalén. Y luego sucede esa escena curiosa en los Hechos de los Apóstoles de Ananías y Safira, ¿no? Que intentan engañar a Pedro dando dinero, pero no se lo dan todo, pero dicen que se lo dan todo, se mueren. Claro. Hombre, vamos a ver, castigo hay. Castigo hay. Pero, ¿cuál es la novedad? Por una parte, el castigo siempre hace ver en la Biblia que el mal tiene que ver con el pecado. Estos primeros libros de la Biblia dicen los exégetas que se les da forma después del gran sufrimiento del pueblo de Israel, que es el exilio a Babilonia. Después de que Jerusalén fuera arrasada, las clases altas fueran enviadas a Babilonia y tuvieran que empezar de cero. Fueran humillados a la vista de todas las naciones. Entonces, ahí es donde se plantean, ¿por qué nos ha pasado esto? Se acuerdan de los profetas que les decían, no estáis viviendo según Dios. Y hacen esta lectura, es verdad, no es que Dios sea malo, o no es que Dios haya perdido frente a dioses de otras culturas, es que nos hemos dejado adueñar por el mal. ¡Qué muñeca! Alfredo. Siempre hay estas intervenciones Eso es tu hermana, como tu... Es una situación curiosa porque no puedes hacer nada. Porque están con el niño. Bueno, en fin, voy a intentar seguir. Hay castigo, pero por una parte siempre se relaciona el mal con el pecado. Segundo, lo que llama la atención es el deseo que tiene Dios de salvar. Es decir, que el Dios de la Biblia es un Dios que insiste en querer salvar. Tú te coges los relatos de otras culturas y un Dios al que le son... Bueno, es que los destruye. Bueno, Prometeo, ¿no? Prometeo encadenado. Pues, ¿cómo lo podemos hacer sufrir más? Así, pues así. Esa es la mentalidad. En cambio, el Dios de la Biblia es un Dios que persigue la salvación una y otra vez. Que como dice también Ratzinger en su libro de Jesús de Nazaret, cada no de los hombres lo convierte en una posibilidad de sí. Cada no. Cada vez que los hombres son infieles, él convierte eso, que podría parecer un fracaso, en una posibilidad de sí. Incluso el pecado del capítulo 3 del Génesis se convierte en promesa de salvación. De ahí sale la historia de la salvación. Y lo mismo se ve en la insistencia que tienen los profetas en decir que Dios no quiere la muerte del inocente. Es más, ni siquiera quiere la muerte del pecador, sino que se convierte y se salva.
Por lo tanto, el mal está relacionado con el pecado. Segundo, hay un deseo salvador de Dios por encima de todos los noes. Y tercero, Dios pone límite a la destrucción del pecado. Y no pone límite solo en una victoria escatológica, es decir, al final de los tiempos. Es decir, al final de los tiempos mi causa será vindicada y demostraré. No, es que durante el tiempo Dios se introduce en la historia para introducir la salvación. Y pone límite, que es lo que nos decían también el otro día, aquellas palabras de Juan Pablo II, Dios ha puesto un límite al mal, que es la redención. En el Nuevo Testamento hay otro asunto que me parece que es interesante, que es que los castigos de Dios se presentan con un lenguaje particular, que no es el del Dios que castiga, sino el Dios que deja que el mal se desate. Por ejemplo, antes ha citado Julia los caballos del Apocalipsis, ¿no? Está en el capítulo 6 del Apocalipsis, donde el Cordero abre el primero de los 7 sellos del libro y oí que el primero de los 4 vivientes decía con voz de trueno, ven. Al mirar vi un caballo blanco montado por un jinete que empuñaba un arco. Se le dio una corona y salió en plan victorioso para seguir venciendo. Cuando abrió el segundo sello, oí que el segundo viviente decía, ven. Entonces salió otro caballo rojo. Al jinete se le concedió desterrar de la tierra la paz para que se degollaran unos a otros. Se le dio una espada enorme. Cuando abrió el tercer sello, oí que el tercer viviente decía, ven. Al mirar vi un caballo negro cuyo jinete sostenía en la mano una balanza. Oí entonces como una voz que salía de en medio de los 4 vivientes que decía, 1 litro de trigo por denario, 3 litros de cebada por denario, pero no causes daño al aceite y al vino. Bien, y sigue, ¿no? Y el último ya es la muerte. Claro, llama la atención que son males que se desatan y que son males a los que se le pone un límite. Puedes salir al mundo, pero esto no lo toques, esto no lo toques. Dios, por lo tanto, de alguna manera deja que se desate el mal, pero le pone un límite. ¿Y qué revela con eso? Por una parte, una característica que es propia del Dios cristiano, de la revelación judeocristiana, que es un Dios que deja ser. Deja que sus criaturas arruinen el plan creador y les abre un futuro. Por lo tanto, deja ser. Y introduce la salvación no por arte de magia. Podría haber entrado como un guerrero fuerte, haber matado a la serpiente y haberle dicho a Adán y Eva, portaos bien, os lo tengo dicho. Si viene la serpiente, fuera. Podría haber hecho eso. Nos hubiera demostrado que nuestra libertad no valía nada. Pero deja que la libertad actúe hasta sus últimas consecuencias y las sufre él. Por lo tanto, primero, porque es un Dios que deja ser. Y segundo, para que el hombre despierte. Es decir, Dios, aunque deja ser, y por lo tanto deja que el mundo esté en manos del príncipe de este mundo, y deja que si el hombre se entrega al mal, el mal reine, es lo que decíamos antes, cómo estaba el mundo. Por lo tanto, si el hombre decide destruirse, pues es su decisión. Y sin embargo, ese mismo Dios interviene solo lo justo, digamos, para, sin negar la libertad, intentar que el hombre despierte, que reconozca lo que le lleva a la muerte y que cambie. Esto es una idea que está presente a lo largo de toda la Escritura. Voy a leer solo un pasaje de la carta a los Hebreos, donde dice el autor de la carta, es decir, sufrís para corrección vuestra, pues Dios os trata como a hijos. ¿Conocéis acaso algún hijo a quien su padre no corrija? Y al revés, si se os ahorra la corrección, que a todos toca, señal de que sois bastardos y no hijos. Cierto que ninguna corrección es agradable cuando la recibimos, sino penosa, pero luego produce frutos apacibles de justicia a los que la han experimentado con paciencia. Y por eso en el mal, cuando experimentamos el mal, podemos descubrir justamente el alcance del mal, la realidad del mal y la posibilidad del bien. Y eso está ahí. Y precisamente el COVID también ha puesto de relieve que a lo mejor hay dimensiones de la vida humana que habíamos dejado de lado y hemos de recuperar, como el servicio, como la atención
de los demás, como la importancia de la comunidad humana, del apoyarnos unos a otros, del apoyo mutuo. Todas esas cuestiones, quizá lo que ya se está llamando ahora la generación COVID, que va a quedar marcada por esta experiencia, pues quizá esa generación va a valorar mucho más esto. Quizá no. En eso volvemos un poco a lo de antes, ¿no? Puedes dejarte llevar por el cinismo y pensar, mira, aquí es sálvese quien pueda, o puedes descubrir la hondura, la verdad, la belleza de la vida humana. Por lo tanto, cerrando ya, ¿el COVID es castigo o misericordia? Pues se puede decir que el COVID es un castigo en el que se manifiesta, en el que se revela la misericordia, en el que se hace presente una vez más la misericordia. Como todo mal, se presenta en la revelación cristiana, el mensaje de Cristo, como un mal que hace presente la misericordia, que hace posible la misericordia, en el que se revela la misericordia, que paradójicamente es la revelación más completa de la omnipotencia divina. Y con eso, pues toda la idea de la retribución, de la vindicación, de la fuerza de lo divino, se revela de una manera inesperada, pero tal vez por eso también más plena. Pues yo termino aquí y... Bueno, ahora abrimos una ronda de preguntas. Hasta -4 tenemos tiempo. Así que si alguien tiene alguna pregunta, pues puede acercarse aquí. Y... Bueno, muchísimas gracias por esta sesión, porque es la primera vez que oigo afirmar que efectivamente es un castigo, porque la gente no se atreve a decirlo, ¿eh? Y eso me consuela a mí también. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente, por una reflexión, una experiencia. Me parece que mis alumnos del año pasado, comparados con los de este, eran mucho más superficiales y frívolos que los de este, siendo los mismos alumnos de la misma edad, en el mismo curso, haciendo unos ensayos mucho más profundos, más a fondo, quizá porque trabajan más, tienen menos clases, tienen más tiempo. Y yo siempre pienso que esto tiene que producir un spiritual awakening, un despertar espiritual. Pero mi pregunta tiene que ver esa frase tan bonita, tan poética, de que el mal no puede tener la última palabra. ¿Y por qué? ¿Por qué no? Bueno, me parece que es una expresión poética, es decir, que ¿quién tiene la última palabra y por qué el mal no puede tener la última? Esa sería mi pregunta. Bueno, primero introduzco un matiz. Se ha dicho que es un castigo, pero no es un castigo, se ha matizado bastante la cosa. Porque luego, si no, se pueden generar temas. Entonces, es un castigo, pero pues es algo que requiere por lo menos 45 minutos de sesión y no es más que presentar. Pero me parece que hay una dimensión de castigo por lo menos de la influencia de un mal que está ahí, ¿no? Claro, la cosa del Spiritual Awakening... Vale. Bueno, he dicho primero que había que matizar lo del castigo, que quede en acta. Y lo segundo, la cosa del Spiritual Awakening, bueno, pues ojalá, ¿no? Desde luego es una de las salidas posibles a la situación que estamos viviendo. El otro día me pareció muy sugerente una cosa que dijo la profesora Herrero, que es que del mismo modo que en los problemas surgen no porque Dios intervenga en la historia y nos los mande, ¿no? Como si tuviera un cuadro de mandos y en el cuadro de mandos pusiera pandemia y cada tanto pues le da el botón y ahora pandemia, ¿no? Y a veces existe como esa imagen en el imaginario. Decía, no, es un Dios que deja ser a la creación y deja ser una creación rota porque ha sido rota por la criatura, ¿no? Pero la deja ser así, la deja ser rota. Y de la misma manera que entonces las actuaciones tienen que ver con las causas segundas, también la solución llegará por ahí, ¿no? Entonces hay una cuestión que está presente también en el mensaje de Cristo,
cuando él vive el sufrimiento en clave de proexistencia, nos está recordando también que el mundo está en nuestras manos. Lo recuerda al vivirlo y lo recuerda después al dejarlo en manos de sus discípulos, ¿no? Por lo tanto, hay una clave que es la clave de la responsabilidad. Y por eso, efectivamente, creo que lo vemos todos los profesores, ¿no? Hay mucha gente con una conciencia mucho más clara y me parece con muchas más ganas de moverse, ¿no? Y quizá la impasibilidad de muchos para los universitarios está siendo un motivo como de tensión, de crispación, ¿no? Porque dices, bueno, vamos a hacer algo, ¿no? Ahora, ¿quién tiene la última palabra? Pues no lo sé, no lo sé. Hombre, yo tengo mi respuesta, porque si no, no estaría aquí y desde luego no vestiría así, ¿no? Hay una cosa que dice también Ratzinger reflexionando sobre el cristianismo como explicación del mundo frente al evolucionismo. Ratzinger siempre ha tenido la idea de que ahora mismo hay como dos cosmovisiones, ¿no? Una es la cristiana, que enlaza, porque también le ha dado, bueno, porque ha enlazado con ella en un momento con la visión, digamos, ilustrada de la ilustración griega, que considera que en el origen del mundo hay sentido y hay amor. Hay una inteligencia, hay un logos, que es al mismo tiempo amor, agape. ¿Sí? Y hay otra cosmovisión que es la del evolucionismo elevado a filosofía primera, por lo tanto, a explicación de toda la realidad, porque una cosa es el evolucionismo pues, que puedan utilizar los científicos en un campo o en otro campo o como una teoría científica. Pero otra cuestión es el que quiere sostener que la evolución es la dinámica que explica toda la realidad. Y por lo tanto que toda la realidad se mueve en una constante lucha donde vence el más fuerte, el que mejor se adapta. Pero no hay ningún sentido original y desde luego no hay un amor que sostenga nada. Hay pura lucha sobre la base de un orden creado por casualidad. ¿Sí? Entonces él plantea que se dan estas dos explicaciones. Podríamos trasladarlo aquí y decir la posibilidad de vivir sirviendo y de vivir en clave de afirmación, por tanto de amor, de proexistencia, y vivir en clave de sospecha, de dominio, de autoafirmación. ¿Cuál de los dos es más verdadero? ¿Cuál tiene la última palabra? Pues llama la atención, pero Ratzinger dice, en sede teórica no se puede dilucidar. En sede teórica no puedo justificar racionalmente una o la otra. Lo que sí puedo es estudiarlo en sede práctica y ver a qué tipo de vida lleva esta afirmación y a qué tipo de vida lleva esta otra afirmación. ¿Qué tipo de vida humana resulta del que vive afirmando? ¿Qué tipo de vida humana surge del que vive en la lucha por el dominio de los demás? Y entonces pensemos cuál de las dos vidas nos parece más elevada, cuál de las dos vidas nos parece más humana, cuál de las dos vidas nos parece más plena. Por ahí. Aquí en el chat tenemos varias preguntas. Una es de Ignacio Echeverría, que pregunta que, aunque podamos seguir hablando de que el COVID nos pueda recordar qué es realmente importante y qué dimensiones dejamos de lado, ¿podemos seguir hablando de la acción de Dios a través del COVID sin presuponer que este sea un desastre natural? Pues supongo que él respondió a esto en su sesión, que es la que me perdí. Por eso digo que lo del castigo hay que mantenerlo con mucho detalle, ¿no? Con mucho matiz. ¿Se puede decir que el COVID sea un desastre natural? Se puede decir, sí. Pienso que sí. Ahora, la pregunta en realidad es decir, ¿habría desastres naturales sin haber un mal en el origen? ¿Se habría dado un agravamiento como el que se ha dado solamente por motivos naturales? O sea, se abren también otras preguntas, ¿no? Me parece, que no es solamente si se puede decir que sea solamente un castigo natural. Y luego hay una cuestión que a mí me gustaría hablar con él, pero pues ya en otra ocasión, vamos, cuando podamos. Pero claro, ¿hasta qué punto puedo mantener a Dios simplemente en el nivel de la causa primera sin más, ¿no? O sea, ahí es donde necesitamos seguir reflexionando para intentar comprender un poco más, sobre todo intentar comprender cómo vivir, ¿no? Y cómo afrontar lo que estamos viviendo. También por lo que repercuten en nuestra relación con Dios.
porque la posibilidad que se abre y que mucha gente, yo no sé si habréis tenido, bueno, seguro que lo habréis hablado, ¿no? Es la idea de un Dios indiferente al sufrimiento, ¿no? Porque deja hacer. Entonces ahí, claro, esos puntos son los que hay que matizar. Y junto a eso está toda la cuestión del discurso sobre el mal y la lectura de la historia como la lucha entre el bien y el mal, que es algo que no hay que leer en clave simplemente antropomórfica, pero que me parece que tampoco hay que despreciar así de primeras, ¿no? Sino que está ahí y tiene una relevancia. Pero bien, si la pregunta es si se puede plantear solo como catástrofe natural, pienso que sí. Otra pregunta la hace un usuario con las iniciales ML en mayúscula y dice: ¿la ruptura original con Dios que supone el pecado, esa negación al don del bien, por qué se generalizó en origen a todos los hombres? ¿Podemos decir que todos hubiésemos hecho lo mismo en las mismas circunstancias? No, de hecho, la segunda novela de esa trilogía de Lewis, la de Lejos del planeta silencioso, el segundo se llama Perelandra. Bueno, voy a hacer un poco de spoiler, pero ya me perdonáis. Ahí plantea la posibilidad de que una primera pareja en otro planeta sufriera una tentación, ¿no? Si necesariamente tuviera que caer o no. Se lo plantea. Por lo tanto, me parece que la respuesta a esa pregunta no es que todos en esas circunstancias hubiéramos hecho lo mismo. Cada uno puede decir, hombre, conociéndome creo que yo sí. Pero quizá podríamos pensar, pues quizá algunos no, que es eso que se plantea Luis. Pero en todo caso, Adán y Eva tienen un papel especial. No son simplemente dos figuras de una historia, ¿no? Sino que tienen también, lo decía también el otro día la profesora Herrero, que los relatos de los orígenes que hay al inicio del Génesis, indican no solamente una historia, sino también revelan la estructura profunda de la realidad, ¿no? Y en ese sentido, Adán y Eva representan la humanidad entera. Luego lo dirá San Pablo, tienen una cierta capitalidad. O sea, en ellos está recapitulada la humanidad entera. Estábamos todos ahí. Claro, ahí entra otra cuestión que también es eso, ¿no? ¿Cómo se transmite ese pecado, ese mal original, ¿no? Porque el hecho de que aquellos hicieran aquello, pues no quiere decir que yo tenga que pagar con su culpa, ¿no? Pero en realidad simplemente lo que arrastra es que la creación entera y la misma humanidad estaba en manos de Adán y Eva. Y de ellos dependía el trasladarlo, el transmitirlo a los siguientes. Y si ellos lo rompen, lo transmiten roto. Sí. Creo que esa es la idea que hay ahí. Pues yo quería preguntar una cosa. Es que no se puede... No, acércate. Sí, es un cura, mirad. Está aquí. Bueno, muchas gracias, don Lucas. Hay algo de la conferencia que me ha llamado especialmente la atención y que le quería preguntar si podía aclarar o si podía indagar un poco más, que es cuando ha hecho el relato cuando ha hablado del relato del Apocalipsis, de cómo Dios limita el mal. Entonces, mi pregunta es, Yo también dije eso. o sea, el mal está limitado y por lo tanto el hombre también está limitado para hacer el mal. Es decir, el hombre ve coartada su libertad a la hora de hacer el mal, en un momento dado por Dios. Es una buena pregunta. Y desde luego es una pregunta que, por ejemplo, una realidad histórica como Auschwitz, pues pondría en primer plano, ¿no? Bueno, como otras realidades, ¿no? Que quizá nos hemos acostumbrado a ellas, pero que incluyen la muerte de millones de personas o de seres humanos. Dios pone límite al mal en el sentido de que Dios no permite que haya un mal absoluto. ¿Qué? Lo que se suele decir, por una parte está la idea que he dicho antes, ¿no? De que Dios no permite que sufra el inocente. Hombre, no, pues que... sí. Uy. Si tienes que buscarlo, sí.
Sí. Bien, o sea, por una parte ahí está el tema del... En el fondo, el mal en la tierra nos hace ver también que la tierra no es toda la realidad. ¿eh? Por lo tanto, que el sufrimiento en la tierra no significa el sufrimiento definitivo o el sufrimiento absoluto. ¿eh? Eso también es otra línea que no he desarrollado aquí porque ya no podía embutir más, ¿no? Pero ciertamente es así. Es decir, este año se estrenó la última película de Malick, la de A Hidden Life. Y si veis los diarios de este hombre, ¿no? Es un mártir que sufre justamente a manos de los nazis. Y él mismo se plantea, dice, bueno, voy a sufrir, pero sé que este sufrimiento no es definitivo. Sí. Por lo tanto, Dios puede permitir ese mal, sí, pero no va a permitir que el inocente sufra eternamente. ¿sí? Y por el otro lado, está esa idea que aparece en algunos lugares, ¿no? Como que Dios reacciona cuando el cáliz del mal está a punto de desbordar. ¿no? Es decir, que es una imagen simbólica muy bonita que hace ver que Dios deja obrar el mal, deja ser, hasta que la destrucción va a ser absoluta. Y entonces dice, no, ahí no. De alguna manera, ahí es donde introduce el límite. ¿no? Y sobre todo, que me parece lo más interesante, responde al mal, limita el mal, interpelando a la libertad. Porque limita el mal con la redención, con la salvación, con el sacrificio y la resurrección de Cristo, de manera que el mal está vencido, pero todavía no plenamente. Y entonces se puede vivir en esta tierra de acuerdo con los que ya han vencido, con ese que tiene la última palabra, pero que su última palabra escatológica, y por lo tanto yo puedo dar una respuesta de fe, pero no una respuesta en sede puramente racional. Puedo vivir, decía, según esa fuerza del bien que ya ha vencido, o puedo seguir viviendo según la autoafirmación. Por lo tanto, Dios limita el mal y lo hace de tal manera que interpela la libertad, que da al hombre la posibilidad de cooperar con el bien o de encerrarse en una autoafirmación que a la postre es destructiva. ¿no? Eso. Yo tengo una pregunta y es que usted ha hablado de que Dios deja libertad al hombre, o sea, nos deja ser. Mi pregunta es, ¿cuál es el papel que jugamos los demás en esa, o sea, ¿es necesario que la persona llegue a tocar fondo para que despierte o qué papel jugamos los demás en ese despertar del otro? ¿Le podemos ayudar o no? Bueno, es que esto se resuelve por experiencia, ¿no? No todo el mundo toca fondo. ¿No? O sea, hay gente que no necesita tocar fondo para cambiar de vida. No sé si me explico. O sea, que en el fondo ahí está, por ejemplo, dos figuras de la escritura, ¿no? San Pedro y San Juan. San Pedro no llega a ser un instrumento adecuado para lo que es llamado hasta que no pasa por la traición, el arrepentimiento y el perdón. ¿Sí? En ese sentido, toca fondo. Su orgullo, toca fondo. Y en cambio, San Juan no tiene que pasar por ahí. Pero los dos alcanzan la plenitud que necesitan para cumplir esa misión, esa tarea. Sí, no sé si me explico. Eso por una parte. Es decir, ¿es necesario tocar fondo? No. Pero por otra parte está esa idea que es continua también en la revelación cristiana de que Dios no va a hacer las cosas sin la cooperación de los hombres. Dios puede hacer las cosas sin la cooperación de los hombres. Dios en algunos casos obra sin la cooperación de los hombres, pero ordinariamente cuenta con la cooperación de los hombres. Y de hecho deja el límite que pone al mal, la salvación que ofrece más allá del mal, del sufrimiento, lo deja en manos de los hombres. Y les dice de alguna manera, seguid vosotros. Como el Padre me envió, así os envío. Que en el fondo es la misma lógica que hay en el primer relato del Génesis, cuando Dios le dice al hombre, domina la tierra, trabájala, le dice en el capítulo 2, trabájala, guárdala, está en tus manos.
¿sí? En ese sentido, hay unos autores que recuerdan una categoría, creo que es judía, pero no estoy seguro, o oriental, creo que es judía, que es lo que llaman el tzimtzum. Tzimtzum, que es como que Dios da un paso atrás, ¿no? Dios deja ser, y no está ahí, ¿eh? Dios deja ser. Pero al mismo tiempo se da en un equilibrio en que Dios siempre está ahí. Por lo tanto, Dios está ahí, Dios no deja que ningún inocente se pierda, pero al mismo tiempo cuenta con cada ser humano, ¿no? Con cada libertad. ¿Sí, más o menos? Lo que estás diciendo, Lucas, es que la pandemia tiene un lado bueno. En el fondo es bueno que haya pandemia porque nos ayuda a ser mejores, a reconocer a Dios o algo así. ¿Es verdad eso que estás diciendo? Hombre, yo estoy aquí teniendo un encuentro con la filosofía analítica y ya lo que estoy diciendo ya no sé lo que estoy diciendo, pero después de una hora ya no sé lo que estoy diciendo, pero lo que estoy diciendo es que ante un mal Dios abre siempre un horizonte de bien. ¿Vale? ¿Se puede decir entonces que el COVID es un bien? Pues hombre, en origen quizá un poco difícil decir algo así, ¿no? Pero puede convertirse en ocasión de bien, ¿eh? Puede convertirse en una oportunidad para el bien, ¿no? Por ahí sí. Y de hecho, por eso podemos pensar, ¿la muerte de Cristo en la cruz es un bien? Hombre, vamos a ver, bien, ¿no? Tú te pones ahí en el papel de los que le querían y le veían ahí desangrarse y dices, hombre, bien. Y sin embargo, los creyentes desde el principio han cantado, oh feliz culpa que ganó tal Redentor, ¿no? Es decir, lo ven como un bien. ¿Por qué? Porque ha sido ocasión de bien, ¿no? Ha sido ocasión de bien. Y por eso en la misericordia se manifiesta la omnipotencia de Dios, porque hay un poder que es el vencer con la propia fuerza, ¿no? Pero hay una potencia todavía superior que es tomar el mal y convertirlo en bien. No de la propia potencia generar más potencia, sino del mal, que es como impotencia, generar una potencia de orden superior, ¿no? Eso es muy interesante porque ahí están en juego la lógica del creador y la lógica del maligno, tal como aparece en la escritura, ¿no? En el fondo, el maligno espera que una vez que ha introducido el mal, ya todo sea mal, que el mal desencadene mal. Y en el fondo, esa es la respuesta natural. O sea, si tú vas caminando y un tipo se acerca hacia ti y te pega un hombrazo, ¿no? ¡Pah! Pues ¿tú qué haces? Pues la respuesta natural es, te giras y, ¿no? Por lo menos para algunos, ¿no? Pues es lo normal. En cambio, lo que demuestra la respuesta divina es que ante el mal se puede responder asumiendo ese mal y convirtiéndolo en ocasión de bien. Ahora, de ahí a decir que el COVID sea un bien, yo creo que esa respuesta la dará cada uno. El otro día, viendo alguna de las entrevistas a don Luis de Moya, y él decía justamente eso, ¿no? Que había sido un regalo lo que había recibido, ¿no? Que no se cambiaría por otro, decía. De lo que he vivido, ¿sabéis quién es don Luis de Moya, ¿no? Este sacerdote tetrapléjico, tuvo un accidente de coche y se quedó que solo podía mover del cuello hacia arriba. Y le preguntan algo parecido, ¿no? Y dice, hombre, no, bueno, no. Pero realmente lo que he vivido desde entonces es que no lo viviría de otra manera. Y en ese sentido sí que podemos llegar a experimentar el mal sufrido como un bien, porque saca lo mejor de nosotros. Nada, un placer. Yo me gustaría preguntar más el tema del infierno, como que, por ejemplo, el demonio toma una decisión y como es perfecto, tiene una decisión eterna, vale, pues ya es el demonio, pero nosotros tenemos como muchas oportunidades a lo largo de la vida, pero una vez que nos morimos, somos sus hijos y somos los hijos de Dios y Dios acepta que eternamente lo que hemos hecho en vida sea una decisión eterna de no escogerle a él. O sea, ¿cómo explicamos el infierno? Es mi pregunta, más o menos. Sí, bueno, más que cómo explicamos el infierno, la pregunta es cómo explicamos que haya alguien en el infierno, ¿no? De hecho, esta es una cuestión que en los años 80 despertó un poco de debate, de discusión teológica por un teólogo conocido que habló de eso, ¿no? De que el infierno estaba vacío.
y luego ya, bueno, pues la cosa se generó un debate, ¿no? Y efectivamente podemos por lo menos esperar que esté vacío, ¿no? ¿Podemos asegurar que esté vacío? Bueno, a mí me parece que la existencia del infierno nos permite comprender hasta qué punto es serio el don de la libertad. Hasta qué punto Dios se toma en serio la libertad humana. ¿Sí? Porque si no hubiera infierno, si no hubiera posibilidad de infierno, en el fondo esta vida sería una broma. Porque al final hagas lo que hagas, la cosa acaba bien. Pero hay otra cosa más, aún así, ¿verdad? Y si uno procura tener un corazón como el que aparece en la revelación, ¿no? Un corazón como el de Jesús, que es misericordioso, que se acerca a todos los que sufren y que es consciente de lo que significa un sufrimiento eterno, bueno, no se puede querer algo así para nadie, ¿no? A mí me ayuda a comprenderlo una parábola del Nuevo Testamento, que es la parábola del Hijo Pródigo. Para responder a la pregunta de ¿es posible que una persona decida abrazar el infierno eternamente? Al final esa es la pregunta, ¿no? O sea, tú lo encaras desde la parte de Dios. ¿Puede Dios permitir que alguien se condene eternamente? Sí. Sí. Entonces, hay una parábola del Nuevo Testamento que responde un poco a esa pregunta, pero con un lenguaje parabólico, de parábola, que es la del hijo pródigo. El hijo pródigo es el hijo que le pide a su padre la herencia cuando él todavía está vivo, lo cual es un poco sorprendente, pero se la da, se va, la gasta, vuelve arrepentido, por motivos que podríamos discutir, pero bueno, por lo menos vuelve arrepentido, pide, en fin, perdón, bueno, pide que le acoja y tal, y su padre lo abraza y lo reconoce como hijo y monta una fiesta, ¿no? Pero después aparece el otro hijo, que es el hijo mayor, que viene del campo, se acerca a la casa, ve una fiesta, no le suena bien, y en lugar de entrar llama a un criado y le dice, oye, ¿qué está pasando? ¿No? Tu padre, que ha venido tu hermano y hemos montado una fiesta. Y el hijo no quería entrar. ¿Es posible estar a las puertas de la casa paterna y no querer entrar? Eso parece. ¿Qué hace el padre? Sale en su busca, y le dice, hijo mío, bueno, ¿qué haces aquí, no? Y le dice, hombre, yo siempre te sirvo, nunca me has dejado montar nada, y ahora viene este hijo tuyo que ha malgastado toda tu herencia y le montas una fiesta. Y el padre le dice, hijo mío, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero convenía alegrarse porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Sí, le viene a decir esto. ¿Y el hijo mayor entonces qué hace? Una vez que su padre ha salido a buscarle, le ha dicho, mira, tú eres hijo mío, pero vamos, que es que todo lo mío es tuyo. También hay quien lo lee diciendo, mira, la herencia que tenía, ya está, ya la ha gastado. O sea, todo lo mío ahora mismo ya es tuyo. Pero eso no quita para que nos alegremos porque ha vuelto a casa. Pero ese hermano mayor, ¿entra o no entra? No se sabe. No se sabe. La Escritura lo deja ahí. Si entra, pues es el que no comprende a Dios, pero entra en el gozo del perdón. Si no entra, sería la explicación de un alma que rechaza el cielo. Y Dios hace todo lo que puede para que libremente sea consciente del don recibido y se una. Pero no le obliga. ¿Sí? Pero bueno, es una de esas preguntas que no tenemos respuesta, ¿no? Más allá de... Es que, o sea, tenemos que terminar ya. Le damos paso a la pregunta. Bueno, buenas tardes. Yo le quería preguntar, o sea, es porque no lo entiendo, pero cuando ha hablado de las actitudes de Jesucristo ante el sufrimiento, ha dicho que la de la confianza en Dios, que Dios proveerá, tal. Pero, ¿por qué entonces exclama en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y eso. Gracias. Sí, muy bien. Bueno, esto era una charla sobre un tema, una sesión sobre un tema y sobre muchos otros temas, y además bastante gordos, ¿no?
Bueno, ese es uno de los versículos más difíciles de explicar de la Biblia. Y se dan varias respuestas. Una respuesta es pensar que Cristo experimenta en su humanidad la ausencia de Dios o la distancia de Dios. Claro, eso desde un punto de vista doctrinal, sistemático, no se entiende, porque es la humanidad de Dios. ¿Cómo puede la humanidad de Dios separarse del Dios del que es la humanidad? ¿No? Sin embargo, al mismo tiempo, si creemos que Cristo ha asumido todo sufrimiento, pues claro, tampoco es totalmente absurdo que asuma también ese sufrimiento, ¿no? De la ausencia de Dios o del ocultamiento de Dios, digamos, ¿no? Pero digamos que en ese punto es difícil de explicar, aunque claramente expresa un desgarro en Cristo, que es el desgarro que expresa así. Pero por otra parte también se ha dicho que esa frase es el primer versículo de un salmo. Y por lo tanto Cristo puede estar ahí encarnando la oración de Israel, que se siente y se ve como lejos de Dios, ve que Dios no está, que Dios le ha abandonado a los ojos de todo el mundo. Y sin embargo, ese salmo termina con un canto de esperanza, con una oración llena de esperanza. Yo creo que va a ser fácil de encontrar, porque si no me equivoco es el Salmo 21, pero me puedo equivocar. No. Pero vamos, si no, luego lo buscamos con más calma. No, 23. No, pues no sé cuál es. Lo podemos buscar ahora. En fin, en todo caso, si buscáis eso, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Encuentras... aquí está, sí, el 21. Bueno, ahora 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estás lejos de mi queja, de mis gritos y gemidos. Y si vas siguiendo esto, verás que tienes un montón de imágenes de la cruz. Novillos sin cuento me rodean, me acosan los toros de Basán. Bueno, no había toros, pero había gente atacándole, ¿no? Me amenazan abriendo sus fauces, como león que desgarra y ruge. Como agua me derramo, mis huesos se dislocan, que es lo que está viviendo en la cruz. Mi corazón como cera se funde en mis entrañas, mi paladar está seco como teja. Tengo sed. Y mi lengua pegada a mi garganta, tú me sumes en el polvo de la muerte. Perros sin cuento me rodean, una banda de malvados me acorrala, los ladrones. Bueno, hay un montón de elementos, pero termina confiando en Yahvé, volviendo al Señor. Tú inspiras mi alabanza en plena asamblea, cumpliré mis votos ante tus fieles. Los pobres comerán, hartos quedarán, los que buscan a Yahvé lo alabarán. Viva por siempre vuestro corazón. Se acordarán, volverán a Yahvé todos los confines de la tierra. En fin, anuncia que Dios triunfará finalmente y será el Dios de todos los hombres. De manera que la otra interpretación es que lo que esté haciendo Jesús es rezar con la oración de Israel y por lo tanto constatando su propio desgarro y su situación de sufrimiento, haciendo un acto final de confianza en la acción salvadora de Dios. ¿Sí? Nada. Ahora sí que damos por concluida la sesión. Muchísimas gracias, don Lucas. Han sido, yo creo que unas palabras alentadoras y que creo que a más de uno nos va a invitar a la reflexión personal sobre el tema. Así que de nuevo, muchísimas gracias. Y como ya he dicho, y también nuestra decana Julia ha dicho al comienzo, con esta charla ponemos fin al ciclo de la Facultad de Filosofía y Letras sobre si la pandemia es un castigo. Muchas gracias.